moi bones, collacies e collacias, e quen tama un novo directo aquí en Alderiques, como os anunciamos nas nosas redes sociales, güey toca lo que un tema distinto, bueno, extremado de lo que tenemos vezu tratar, que vamos a falar de economía. Vamos a falar de un asunto que está mucho nos medios de comunicación, que é isto del financiamiento, que está sucediendo con esto de Cataluña, si Asturias está bien financiado, si non está bien financiado, e tamén de esto del turismo, les tases, que é lo que pasa con estas cuestiones, e vamos facelo de outro xeito que non é el que tenemos vezu facer, que é a través de la línea telefónica, porque vamos falar col profesor de Economía, ya retirado, pero que é un referente, que é David Manuel Rivas, que ya lo tenemos por aí. David, moi bones, como estás? Muy buenas, Samuel, muy bien. Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Como decíamos, la xente está viéndote varias imágenes que son fixes porque estamos facendo a través de la línea telefónica por una cuestión, David, bueno, tú vives en el Concello Villaviciosa, en Argañoso, y bueno, hai delles vegaes que la cobertoria neses aldeas de Asturias non llega en bones condiciones, non? Sí, sobre todo días como hoy, que hay niebla y tal, siempre hay problemas, normalmente con lo que lleve la visión. Lo demás suele funcionar bastante bien, pero lo que lleve proyectar imágenes y internacionarse visualmente a veces es complicado. Claro, está viendo la xente eso. Pero bueno, a lo que vamos y eso, tú y eres profesor de economía de estructura, profesor de estructura económica retirado, tal vez na Complutense de Madrid. Escribes de ellos artículos, David, y prestábanos muchísimo, güey, falar contigo un garrapillo temes. A lo primero eso, hay un tema que está enriba a la mesa, que y este tema, bueno, montóse un espolín, como se dice en asturiano, que y el tema este del financiamiento de las comunidades autónomas y concretamente con este acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña, con Cataluña. Entonces, a lo que y la nuestra realidad, que y la realidad asturiana, pues ya el Parlamento asturiano vota a las contra. Bueno, cuéntanos un poquitín cuál era tu opinión sobre esta historia, si a lo mejor yo aprovechase o dar información a lo mejor a pildorines, pero sin afondar en lo que es la realidad. Bueno, mira, lo primero, que siempre te equivoques en eso. Yo soy titular de la Autónoma de Madrid, no de la Complutense. Ah, vale. Pero bueno, sencillamente para que lo apuntes. Mira, lo primero que tengo que hay que comentar es que a mí llama la atención que un parlamento, en este caso la Junta General Asturiana, tome una decisión sobre un texto que desconozco. Porque si algo hay criticable de este asunto, es precisamente la desinformación que tenemos. Yo puedo criticar al gobierno, y critico, ¿no?, que después de un mes todavía no sabemos qué es lo que firmaron. Y puedo suponer, por intuición y porque llevo muchos años trabajando en estas cosas, que es lo que más o menos puede ser el contenido. Pero no puedo afirmar todos los puntos que están ahí, ni puedo afirmar cómo va a quedar el reparto de la renta entre las comunidades autónomas. Hay cosas que no puedo decir, hay cosas que puedo pensar que seguro es cierto en un montón de ellas, pero a mí no me parece serio que un parlamento se manifieste en contra de una norma que no conozco. Pero bueno, como aquí estamos avezados ya, que incluso sueces manifestábanse contra una ley de amnistía antes de que se escribiera, pues claro, y son cosas que no... Eso no es sentido. Luego hay otra cosa, son ya lo que yo pienso de la financiación y de las comunidades autónomas. A mí me gustaría mucho hacer un poco de pedagogía, sobre todo, yo sé que programas como el tuyo tienes una audiencia bastante moza, normalmente. Sí. Y hombre, la mayoría de ellos saben cómo funcionan las comunidades autónomas y cómo... Pero hay que recordar muchas veces cómo se formó el Estado autonómico y por qué se llegó a este nivel de a esta forma de financiación, que por cierto, lleva 11 años sin revisarse. Tenía que haberse revisado hay 11 años. Y todavía, la última vez que se revisó, fue una revisión, bueno, no fue una revisión exactamente, fue un apaño que hizo Rodríguez Zapatero, que luego llegó la recesión de los años 10 y Rajoy dejó lo aparcado, ¿no? Pero, claro, entonces estamos llegando a un nivel que la financiación autonómica que tenemos ahora no vale para Cataluña, pero es que no vale ni para Asturias, ni para Rioja, ni para Extremadura, ni para nadie,
porque está pensada con unos criterios de hay 30 años. Claro. Y en esos 30 años, por ejemplo, Cataluña ya era el 20% del PIB del Reino de España. Y el País Vasco era el 10%. Ahora Cataluña hay más o menos el 8% y el País Vasco y el 6%. Claro, el País Vasco es otra cosa, porque ya, como ellos tienen conciertos desde el principio, eso llévase por otra vía. Pero la de Cataluña tienes que aumentó la población, aumentó la producción, pero disminuyó el peso en el PIB. Pues claro, hay que calcularlo todo. Y esos cálculos, yo no sé cómo los van a hacer. Entonces, las autonomías aquí se hicieronse porque había dos países, dos naciones, dos comunidades, como les quiera llamar cada uno. Yo no tengo ningún problema en considerar las naciones. Si considero la mía que yo prove, no voy a considerar la de ellos. Claro, claro. Cataluña y Euskadi tenían claro lo que querían hacer y el gobierno salía de lo que salía, pues del franquismo, de un pauto entre sectores del franquismo y sectores de la oposición, no se podía tocar determinadas cosas, y entonces encontraron la solución en que autonomía para todo el mundo. Y entonces tuvieron que empezar a plantearse cuáles eran las comunidades. ¿Sabes? Porque había esos dos estaban claros. Solamente quedaba el problema de Navarra. Y luego, bueno, Galicia parecía que ya era evidente, Andalucía ya era evidente, Extremadura, Asturias, y luego quedaba todo el inmenso mundo